El día de hoy presentaremos el grupo farmacológico conocido como antidepresivos, su mecanismo de acción, su clasificación, sus indicaciones, sus dosis y su presentación. Comencemos. ¿Qué son los antidepresivos? Los antidepresivos son medicamentos psicotrópicos utilizados para tratar diversos trastornos que afectan el estado de ánimo, como lo son la depresión y la ansiedad. También ayudan a tratar el dolor, sobre todo dolor neuropático, y para trastornos del sueño, ciertos desórdenes de conducta alimentaria y alteración del control de impulsos. Ahora, ¿cómo funcionan? Los antidepresivos ayudan a equilibrar las sustancias químicas del cuerpo con el fin de mejorar el humor, la concentración y el sueño. Cabe aclarar que a veces tardan varias semanas, generalmente de 4 a 6, para hacer efecto pleno. Antidepresivos tricíclicos. Como su nombre lo indica, son antidepresivos con una estructura molecular de 3 anillos. He aquí el nombre. El primer tricíclico utilizado fue la imipramina, patentada en 1951 y utilizada a partir de 1958. Estos medicamentos fueron la clase dominante de los antidepresivos hasta la introducción de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en los años 80 y 90. Es decir, actualmente, debido a la pobre tolerancia de los tricíclicos en comparación con los agentes más nuevos, y a sus efectos secundarios y a la dificultad en su uso y a la letalidad en caso de sobredosis, casi nunca se utilizan los antidepresivos tricíclicos como fármacos de primera línea. Farmacodinámica de los antidepresivos tricíclicos. Estos fármacos bloquean la recaptación de serotonina y noradrenalina en las terminaciones nerviosas, y es esta prevención de la recaptación de estos neurotransmisores de las monoaminas lo que potencia su acción en el cerebro, lo que parece estar asociado a la actividad antidepresiva. Lastimosamente, estos fármacos no son selectivos porque también son antagonistas competitivos de los receptores de acetilcolina muscarínicos M1 y de los receptores de histamina H1 y de los adrenérgicos. Por tanto, estos se dan solamente en pacientes que no responden al tratamiento con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ahora bien, es importante considerar que estos fármacos tienen cierta variabilidad o afinidad por los receptores de serotonina o de noradrenalina. Por ejemplo, en el caso de la clomipramida, esta afinidad es más pequeña por los receptores de noradrenalina, pero se unen eficazmente a los receptores de serotonina, lo que potencia los beneficios que trae en el caso de tratamientos para trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo. Ahora hablaremos un poco sobre la farmacocinética de los antidepresivos tricíclicos. La absorción de los antidepresivos tricíclicos ocurre en el intestino delgado de forma rápida y casi completa, y gran parte de su metabolismo se produce por efecto del primer paso hepático, por lo que su biodisponibilidad es bastante baja. Los antidepresivos tricíclicos tienen semividas largas, que oscilan entre 10 y 70 horas aproximadamente, lo que posibilita su dosificación una vez al día para la mayoría de estos compuestos, y es muy recomendable que se tomen en las horas de la noche, puesto que estos tienen algunos efectos sedantes. Los antidepresivos tricíclicos se distribuyen ampliamente por todo el cuerpo debido a su gran liposolubilidad, y estos pueden atravesar tanto la barrera hematoencefálica como la barrera placentaria. Su metabolismo ocurre principalmente en el hígado por 3 vías metabólicas: la desmetilación y la hidroxilación aromática, que dependen en gran medida por el citocromo P450, y la conjugación de glucurónidos, que dependen del sistema UDP-glucuroniltransferasa. A través de estas 3 vías, las aminas terciarias se convierten en aminas secundarias, y estas van a tener efectos farmacológicos aún mayor que las moléculas principales. Seguidamente, se convierten en aminas un poco más polares, que probablemente van a tener también efectos antidepresivos, aunque se desconoce su potencia y se cree que son mucho más tóxicos que las moléculas originales. El producto final de la biotransformación hepática van a ser las aminas primarias, las cuales van a ser inactivas y se van a excretar principalmente por vía renal y una pequeña parte por medio de las heces. En cuanto a las indicaciones terapéuticas, a grosso modo, los
antidepresivos tricíclicos están indicados principalmente para la prevención y el tratamiento de los trastornos de depresión mayor. En los antidepresivos tricíclicos están los amínicos de tercera generación y los de segunda generación. Empezaremos por los de tercera generación con la amitriptilina. La amitriptilina tiene mayor selectividad por los receptores de serotonina y está indicado en el caso de depresión mayor asociada a síntomas melancólicos, recaída en depresión unipolar, crisis de angustia, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad fóbica, fobia a la escuela, paranoia, dolor crónico, neuropatía diabética periférica, migraña, narcolepsia y apnea. La dosis para la depresión en este medicamento es de 150 a 300 miligramos por día. La administración es vía oral. La dosis inicial en adultos ambulatorios generalmente empieza con 77 miligramos por día en dosis dividida. Si es necesario, se aumenta hasta 150 miligramos por día, efectuando los incrementos pertinentes en las últimas dosis en la tarde, preferiblemente antes de acostarse. También se le puede iniciar el tratamiento con 50 a 100 administrados preferiblemente por la noche o al acostarse, pudiendo aumentar de 25 a 50 hasta llegar a 150 miligramos por día. Continuando con la clomipramida, tiene mayor selectividad por la serotonina. Este está indicado en depresión de cualquier etiología, sintomatología y gravedad, síndrome obsesivo compulsivo, como el TOC, fobias, crisis de angustia, síndrome de narcolepsia con crisis de cataplejía. En niños también, cuando tienen el problema de enuresis nocturna, solo a partir de los 5 años y tras excluir la posibilidad de causas orgánicas. La dosis para la depresión de este medicamento es de 100 a 250 mg por día. En cuanto a la administración, es vía oral. En caso de un trastorno obsesivo compulsivo, se empieza con una dosis inicial de 25 mg por día, incrementándolo a 100 mg por día durante las 2 primeras semanas, luego incrementándolo gradualmente en varias semanas hasta una dosis máxima de 250 mg por día. En cuanto a la presentación, en Colombia se encuentra disponible como Anafranil Retar 75 mg tabletas recubiertas de liberación prolongada o Anafranil 25 mg tabletas recubiertas. Continuando, doxepina. La doxepina tiene mayor selectividad por los receptores de norepinefrina. Está indicada en trastornos psiconeuróticos donde la ansiedad y o depresión son síntomas prominentes. Neurosis con ansiedad, con o sin síntomas somáticos, depresión reactiva, depresión ansiosa mixta, depresiones psicóticas, incluyendo melancolía involutiva y fase depresiva de psicosis maníaco-depresiva. La dosis para la depresión en este medicamento es 150 a 300 mg por día. La dosificación de mantenimiento es de 75 a 150 mg por día vía oral. En cuanto a la presentación, en Colombia se encuentra como doxepina clorhidrato equivalente a doxepina base como un medicamento SPAM de 50 mg por 30 tabletas recubiertas. Este medicamento en Colombia se encuentra todavía en trámite de renovación. Un dato importante mencionar es el tema de la sobredosis, ya que la sobredosis es el método más común utilizado en los intentos de suicidio y sobre todo los antidepresivos tricíclicos especialmente están involucrados con frecuencia en producir arritmias letales, incluyendo taquicardia ventricular y fibrilación auricular. Además, a veces se observan cambios en la presión arterial y efectos anticolinérgicos que incluyen alteración del estado mental, convulsiones en casos de sobredosis. Por ejemplo, una dosis de 1500 miligramos de amitriptilina es suficiente para que sea letal en muchos pacientes. Y ojo al dato, los niños pequeños que tomen 100 miligramos probablemente muestren evidencia de toxicidad por tricíclicos. Dentro de los antidepresivos tricíclicos encontramos también los denominados antidepresivos tricíclicos de segunda generación o también llamados diamina secundaria, donde encontramos la amoxapina, la desipramina, la amaprotilina, la nortriptilina y la protriptilina. La amoxapina viene en presentación de comprimidos de 25, 50, 100 y 150 miligramos y se puede aplicar en dosis de 150 a 400 miligramos por día.
La desipramina viene en presentación de comprimidos de 10, 25, 50, 75, 100 y 150 miligramos y se puede aplicar en dosis de 150 a 300 miligramos por día. La maprotilina viene en presentación de comprimidos de 25, 50 y 75 miligramos y se puede aplicar en dosis de 150 a 230 miligramos por día. La nortriptilina viene en presentación de cápsulas que pueden ser de 10, 25, 50 y 75 miligramos y puede aplicarse en dosis de 50 a 150 miligramos por día. La protriptilina viene en presentación de comprimidos de 5 y 10 miligramos y puede aplicarse en dosis de 15 a 60 miligramos por día. Los antidepresivos tricíclicos tienen múltiples efectos adversos y contraindicaciones que van desde efectos psiquiátricos, donde me pueden causar o me pueden inducir un cambio a manía o hipomanía en individuos con especial predisposición. Además, a concentraciones plasmáticas elevadas, los efectos anticolinérgicos me pueden causar confusión y delirio. También tienen efectos anticolinérgicos, donde se puede presentar sequedad bucal, estreñimiento, visión borrosa, delirium y retención urinaria. Y aquí es importante mencionar algo, y es que los antidepresivos tricíclicos están totalmente contraindicados en pacientes que presenten glaucoma de ángulo estrecho. También tienen efectos cardíacos, donde me pueden provocar taquicardia, descenso del segmento ST, prolongación del intervalo QT, hipotensión ortostática, palpitaciones y aumento de la presión arterial. Aquí también es importante mencionar que cuando el paciente padezca o haya padecido de cualquier tipo de cardiopatía, solo se prescribe antidepresivos tricíclicos en el momento en el que se compruebe que no funciona la terapia con otros antidepresivos. También tiene otros efectos adversos como lo son la sedación, el aumento de peso, problemas al eyacular, la disfunción eréctil, náuseas, vómitos y otros efectos adversos poco comunes. Encontramos la ataxia, el bloqueo del habla y la presencia de parestesias. Los inhibidores de la recaptación de serotonina son fármacos considerados de primera línea para el tratamiento de los pacientes con depresión. Estos actúan mediante la inhibición del SERT, el cual normalmente actúa disminuyendo las concentraciones de serotonina en la hendidura sináptica al aumentar su recaptación hacia dentro de las neuronas. Por lo que estos fármacos, al bloquear este receptor, van a lograr un aumento de los niveles de serotonina en el sistema nervioso central, lo que contribuye a la mejoría de los síntomas depresivos. Este grupo farmacológico es preferible sobre otros antidepresivos, ya que presentan un mejor perfil de seguridad, así como también una menor constelación de efectos adversos. Hablando de los efectos adversos, entre los más comunes de este grupo encontramos lo que serían las molestias gastrointestinales, también ansiedad, disfunción sexual, que de hecho se encuentra dentro de los más comunes, alteraciones en el sueño y el síndrome serotoninérgico. Sin embargo, cada uno de los ISRS puede presentar un efecto adverso específico a cada fármaco, por lo que se deben estudiar las necesidades individuales del paciente para orientar su tratamiento. Además de su uso como antidepresivos, la mayoría de los SSRI tienen otras indicaciones. Entre estas podemos encontrar el trastorno obsesivo compulsivo, las crisis de pánico, los trastornos de estrés postraumático, eyaculación precoz, desorden disfórico premenstrual, ansiedad social, bulimia nerviosa, entre otros. En cuanto a la farmacocinética de estos medicamentos, tenemos que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina tienen una vida larga, lo que permite su dosificación de una sola vez al día, exceptuando la fluoxetina, la cual tiene un metabolito desmetilado activo, la norfluoxetina, que tiene una semivida mucho más larga de aproximadamente 9.3 días, lo que permite su dosificación semanal. Su absorción es buena, tienen gran unión a proteínas plasmáticas y son metabolizados principalmente por isoenzimas del citocromo P450. Algunos de estos medicamentos, como pueden ser la paroxetina y la fluoxetina, son fuertes inhibidores de estas isoenzimas, por lo que se debe tener en cuenta sus interacciones medicamentosas al momento de su formulación, y su excreción es principalmente renal. Fluoxetina. La fluoxetina fue aprobada en 1987 como inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina para el tratamiento de la depresión. Presenta una gran vida media gracias a su metabolito activo, la norfluoxetina. Además, como su nombre lo indica, actúa a través del bloqueo de la recaptación de serotonina,
con poco o ningún efecto sobre la recaptación de serotonina y dopamina. En cuanto a la farmacocinética de la fluoxetina, tenemos que presenta buena absorción y gran unión a proteínas, aproximadamente el 93%. Su metabolismo es principalmente hepático por las isoenzimas CYP12-19 y 2D6. Esto lo transforman a norfluoxetina, el cual presenta una vida media mayor de 9.3 días aproximadamente, y la fluoxetina tiene una vida media de 1 a 3 días. Sin embargo, estos valores de semivida pueden aumentar significativamente en los pacientes con insuficiencia hepática grave y cirrosis, por lo que las dosis en estos deben disminuir hasta 50%, así como el intervalo entre las dosis. En cuanto a la dosificación de la fluoxetina, se tiene que para la depresión mayor se comienza con 20 miligramos al día y se puede ir incrementando dependiendo de la respuesta y la tolerancia del paciente a intervalos de 20 miligramos cada semana hasta llegar a su dosis máxima, que son 80 miligramos al día. También se recomienda el uso combinado con un antipsicótico cuando los pacientes presentan depresión resistente al tratamiento. Usualmente se prefiere la olanzapina, así como también se usa combinado con antipsicóticos en los pacientes con depresión mayor con síntomas psicóticos. Entre los efectos adversos y las contraindicaciones tenemos manía y hipomanía en los pacientes bipolares. Sin embargo, diversos estudios también han relacionado un mayor riesgo a desarrollar estos episodios, incluso en las personas que tienen depresión mayor unipolar. También aumenta el riesgo de sangrados, principalmente cuando se usa junto a antiagregantes. También pueden causar reacciones de hipersensibilidad, hiponatremia, disfunciones sexuales y paradójicamente aumento en la ideación y el comportamiento suicida. La fluoxetina está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad al medicamento, el uso concomitante con IMAO. Si se está utilizando, se debe descontinuar y esperar 2 semanas después de la descontinuación para poder iniciar con los SSRI. En cuanto a la presentación, en Colombia se cuentan con cápsulas orales de 10, 20 y 40 miligramos, aunque también se encuentra con una presentación en jarabe. Paroxetina. La paroxetina presenta similares resultados a los de los demás SSRI en nivel CYP2D6. En cuanto a su dosificación, presenta liberación inmediata, que se puede comenzar con 20 miligramos al día e ir incrementando la dosis dependiendo de la respuesta y la tolerancia del paciente, de 10 a 20 miligramos a intervalos de una semana hasta alcanzar la dosis máxima de 50 miligramos al día. Cuanto a la liberación prolongada, se administra 25 miligramos al día y se puede ir incrementando la dosis de 12.5 miligramos por semana hasta alcanzar la dosis máxima de 62.5 miligramos al día. A diferencia de otros SSRI, este medicamento también requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal, los que presentan aclaramiento de creatinina menor a 30 mililitros por minuto, así como también en pacientes con insuficiencia hepática grave. Este medicamento tiene efectos adversos y contraindicaciones similares a los de los otros SSRI, sin embargo se ha relacionado con un mayor aumento en la disfunción sexual. En cuanto a la presentación, en Colombia se cuentan con tabletas de 20 miligramos. La fluvoxamina es inhibidor del CYP1A2. En cuanto a su dosis, se comienzan con 50 miligramos al día y se puede ir incrementando dependiendo de la tolerancia y de la respuesta del paciente al medicamento, hasta el rango terapéutico de 100 a 200 miligramos al día. Si se administra más de 100 miligramos al día, se debe dividir la dosis en 2 tomas al día. Y se pueden requerir en algunos pacientes hasta 300 miligramos para hacer efecto. Este medicamento no requiere ajuste de dosis en insuficiencia renal y los ajustes de dosis en insuficiencia hepática son similares a los de los otros SSRI. En cuanto a su presentación, en Colombia está disponible como tabletas recubiertas de 100 y 50 miligramos. La sertralina no inhibe significativamente las isoenzimas del citocromo P450. En cuanto a su dosis, comienza con 50 miligramos al día y se puede ir incrementando cantidades de 25 a 50 miligramos a intervalos de una semana hasta llegar a la dosis máxima de 200 miligramos al día. Sin embargo, algunos pacientes pueden requerir hasta 300 miligramos al día para producir efecto en estos. Este medicamento no requiere ajuste de dosis en insuficiencia renal y no se recomienda su uso en pacientes con insuficiencia hepática de moderada a severa, y el ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve es de hasta el 50%. Los efectos adversos y contraindicaciones de la sertralina son similares a los de los otros SSRI y su presentación en Colombia se encuentra disponible como tabletas y cápsulas de 50 y 100 miligramos. Citalopram y escitalopram. Estos dos medicamentos fueron aprobados en 1998 y 2002 respectivamente para el tratamiento del trastorno depresivo mayor.
El citalopram es la mezcla racémica de los R y S enantiómeros del citalopram, mientras que el escitalopram solo presenta el S enantiómero. Esto para tratar de mejorar la tolerancia al medicamento en los pacientes. En cuanto a su dosis, el citalopram se comienza con 20 miligramos al día en los pacientes menores a 60 años. Se puede incrementar a intervalos de una semana hasta 40 miligramos al día. Sin embargo, por el riesgo de prolongación del segmento QT, en pacientes mayores a 60 años no se recomienda superar la dosis de 20 miligramos al día. Además, este requiere ajuste de dosis cuando el aclaramiento de creatinina es menor a 20 mililitros por minuto y la dosis máxima recomendada en insuficiencia hepática es de 20 miligramos al día. En cuanto al escitalopram, de manera general, la dosis recomendada es la mitad de la dosificación que el citalopram. Los efectos adversos y las contraindicaciones son similares a los de los otros inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Sin embargo, el citalopram y el escitalopram pueden prolongar el intervalo QT a dosis altas. Continuaremos con los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Este grupo de fármacos surgió como un grupo con menos efectos indeseables en comparación a los antidepresivos tricíclicos, gracias a su mayor selectividad sobre estos neurotransmisores serotonina y norepinefrina y menos afinidad por otros sistemas de neurotransmisores. Así, el primer fármaco de este grupo aprobado por la FDA en 1994 para el tratamiento de la depresión fue la venlafaxina. Posteriormente, la FDA aprobó en 2008 la desvenlafaxina, un metabolito activo de la venlafaxina, para el tratamiento de pacientes adultos con trastorno depresivo mayor. Estos medicamentos combinan la sólida inhibición del transportador de serotonina, que poseen los inhibidores de la recaptación de serotonina, con grados variables de inhibición del transportador de norepinefrina. Así, al bloquear estos transportadores que se encargan de la recaptación de estos neurotransmisores, favorecen que estos estén más disponibles y así mejoran la neurotransmisión. Estos se utilizan para tratamiento de la depresión, trastornos de ansiedad, también para trastornos dolorosos como la neuropatía y la fibromialgia. Entre este grupo se encuentran lo que son la venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, milnacipran y levomilnacipran. La venlafaxina se absorbe bien en el aparato gastrointestinal, pero el consumo de alimentos retrasa su tiempo para alcanzar la concentración máxima. En cuanto a su metabolismo, es principalmente en el hígado por la isoenzima CYP2D6 al metabolito activo o desmetilvenlafaxina, y también por la isoenzima CYP3A4 al metabolito inactivo N-desmetilvenlafaxina. Esta isoenzima las inhibe débilmente, por lo que no tienen muchas interacciones con otros fármacos que de pronto sean metabolizados por estas mismas isoenzimas. Son una proteína plasmática bastante baja en realidad en comparación a otros antidepresivos y su semidía de eliminación es de aproximadamente 3 horas y media. La de su metabolito activo ya es más prolongada, de 9 a 11 horas y se elimina fundamentalmente por el riñón. Además tiene una forma de liberación prolongada que disminuye sus efectos adversos. En cuanto a su mecanismo de acción, la venlafaxina se une a los transportadores de serotonina y norepinefrina bloqueándolos. Así inhibe la recaptación de estos neurotransmisores. La inhibición de la recaptación de serotonina es mucho más potente y está presente a dosis bajas en comparación a la inhibición de la recaptación de norepinefrina, para la que se necesitan unas dosis más altas. La venlafaxina está aprobada para el tratamiento de 4 trastornos: trastorno depresivo mayor, ansiedad generalizada, ansiedad social y trastorno de pánico. Además, hay unos estudios que proponen que puede ser beneficiosa en el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad y en el trastorno obsesivo compulsivo. Su principal efecto adverso son las náuseas, pero también puede haber disminución de la libido, un orgasmo y eyaculación retrasada. Puede aparecer cefalea, insomnio, somnolencia, sequedad de boca, mareos, estreñimiento, etc., que aunque pueden ser indicativos de efectos anticolinérgicos, en realidad estos fármacos no tienen afinidad por estos receptores, por lo que probablemente todo esto se trate de un efecto por el agonismo noradrenérgico. Puede haber un riesgo de elevación sostenida de la presión arterial a dosis más altas, pero este riesgo disminuye con la presentación de liberación prolongada. También puede asociarse a un síndrome de interrupción del tratamiento, ya sea porque se disminuya de manera rápida su dosificación o porque hay una interrupción repentina de la medicación. La venlafaxina está contraindicada en hipersensibilidad al medicamento, embarazo, lactancia, menores de 18 años, también cuando hay un tratamiento con inhibidores de la monoaminoxidasa. Tampoco debe darse en hipertensión persistente o no controlada y debe administrarse con precaución en pacientes que tengan insuficiencia renal o hepática. La encontramos en comprimidos de 25, 37.5, 50, 75 y 100 mg y cápsulas de liberación prolongada de 37.7, 75 y 150 mg. La dosis para la depresión se puede iniciar con 75 mg al día, una vez al día, y puede llegarse hasta 375 mg por día. Para la ansiedad social vamos a administrar dosis más bajas, de 75 a 150 mg al día. En cuanto a la desvenlafaxina, es un metabolito activo de la venlafaxina que tiene una buena absorción ya sea con o sin alimentos y una biodisponibilidad del 80%.
Se une muy pocas proteínas y su semivida de aproximadamente 10 a 11 horas. Su metabolismo es principalmente por conjugación y poco por oxidación, y aproximadamente el 45% se secreta en la orina. En cuanto a su mecanismo de acción, se une a los transportadores de serotonina y norepinefrina y bloquea su recaptación, pero puede inhibir más la recaptación de norepinefrina en comparación a la venlafaxina. Se emplea principalmente para el trastorno depresivo mayor y no se considera que tenga como un perfil de efecto adverso significativamente distinto a la venlafaxina. Está contraindicada en la hipersensibilidad al medicamento, tampoco debe usarse cuando se esté administrando un inhibidor de la monoaminoxidasa, está contraindicada en el embarazo, la lactancia, menor de 18 años, tampoco debe usarse en casos de hipertensión persistente o no controlada y debe administrarse con precaución en ancianos y en pacientes con insuficiencia hepática o renal. Está disponible en comprimidos de liberación prolongada de 50 y 100 miligramos. La dosis terapéutica para la mayoría de los pacientes es de 50 miligramos al día. La duloxetina tiene una buena absorción oral y su concentración plasmática máxima se produce a las 6 horas de la dosis aproximadamente, pero esto se retrasa si se consume con alimentos. Su unión a las proteínas es más del 90%, es bastante alta y no tiene una buena distribución, pero atraviesa la barrera meningia y placentaria. Su metabolismo es principalmente en el hígado y el 70% se elimina por el riñón y un 20% por las heces. Tiene una semilla de 12 horas, pero aún así se toma una vez al día. Esto es utilizado para el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno depresivo mayor, tratamiento del dolor neuropático periférico diabético, y entre sus efectos adversos están las náuseas, sequedad bucal, mareos, estreñimiento, reducción del apetito, somnolencia, etc. Y en cuanto a su mecanismo de acción, pues básicamente lo mismo, inhibir la recaptación de serotonina y norepinefrina, con mayor potencia a la inhibición de la recaptación de serotonina. Además, la duloxetina está contraindicada en hipersensibilidad. La duloxetina, insuficiencia hepática, renal, glaucoma de ángulo estrecho no controlado y el tratamiento con inhibidores de la monoaminoxidasa. En cuanto a su presentación, se encuentra con comprimidos de 20, 30 y 60 miligramos y la dosis terapéutica recomendada es de 60 miligramos. El milnacipran es el primer inhibidor de la recaptación de serotonina y norepinefrina que salió al mercado en Japón y otros países europeos, donde se comercializa como un antidepresivo, pero en Estados Unidos no está aprobado para la depresión, pero sí para el tratamiento de la fibromialgia. De cierta forma, un inhibidor de la recaptación de serotonina y norepinefrina atípico, porque a diferencia de los otros, tiene mucha más potencia para inhibir la recaptación de norepinefrina que de serotonina. Su semivida es de aproximadamente 8 horas, por lo que debe administrarse 2 veces al día. Se metaboliza en el hígado y carece de metabolitos activos, y su excreción es principalmente por los riñones. Lo podemos gotear en comprimidos de 12.5, 25, 50 y 100 miligramos. Por otro lado, el levominacipran fue aprobado en 2013 por la FDA como tratamiento del trastorno depresivo mayor en los adultos. Tiene una mayor potencia, al igual que el milnacipran, para la inhibición de la recaptación de noradrenalina en comparación a la de serotonina. Entre sus efectos adversos están náuseas, estreñimiento, hiperhidrosis, aumento de la frecuencia cardíaca, difusión eréctil, taquicardia, vómitos, entre otros. Los antidepresivos cíclicos, tal como el resto de los antidepresivos, efectúan cambios en la neuroquímica cerebral. En este caso, los cíclicos causan un bloqueo en lo que es la recaptación de neurotransmisores como lo son la serotonina y la norepinefrina. Puede que también cause bloqueo en la recaptación de otros neurotransmisores, por lo cual vamos a ver lo que son los efectos adversos de estos mismos. Estos antidepresivos, además de utilizarse en trastornos de depresión, también se utilizan en trastornos de ansiedad, de trastorno obsesivo compulsivo e incluso en dolor neuropático. Estos antidepresivos cíclicos se dividen en monocíclicos, tricíclicos y tetracíclicos. De los tricíclicos ya hemos hablado, por lo tanto nos vamos a enfatizar en los monocíclicos y tetracíclicos. Los monocíclicos tenemos la valizodona. Esta valizodona tiene una estructura en multianillo. Lo que va a hacer es bloquear los canales de serotonina y en menor medida los de norepinefrina y dopamina, por lo cual vamos a explicar sus efectos adversos, que son normalmente gastrointestinales. Este medicamento no se encuentra disponible en Colombia. Por otro lado tenemos el bupropión. El bupropión, que tiene una estructura similar a las anfetaminas, es una aminoacetona monocíclica. Se considera que este medicamento es distinto al resto de los antidepresivos, ya que como tal no bloquea los canales de recaptación de serotonina y noradrenalina, sino que más bien aumenta la liberación de estos dos. Así podríamos decir que los efectos adversos tenemos las crisis convulsivas, por lo tanto los pacientes epilépticos deben estar en una monitorización.
Además, encontramos que causan cefalea y anorexia. También este medicamento debe ser utilizado por las noches, ya que tiene un efecto sedante. Digamos que en tratamientos de adicciones como lo son el tabaquismo, es donde más se utiliza este medicamento, agregando pues el tratamiento de la depresión y tratamientos de trastornos sexuales que son causados por otros medicamentos. En Colombia podemos encontrar este medicamento como clorhidrato de bupropión o como Wellbutrin en concentraciones de 150 y 300 miligramos. Entre los tetracíclicos tenemos la mirtazapina. Este pertenece al grupo de los piperacinozepínicos, que se conoce por ser un antagonista autorreceptor presináptico alfa 2 que mejora la liberación de norepinefrina y serotonina. Además se conoce por ser un potente antagonista H1. Entre los efectos adversos encontramos lo que es la agranulocitosis, el aumento de peso, la sedación y el aumento de colesterol. Es importante saber que tiene poco efecto sexual. Digamos que este medicamento, además de utilizarse para la depresión, se usa también para el insomnio y también como ayudante de otros antidepresivos. En Colombia lo encontramos en dosis de 15, 30 y 45 miligramos. También encontramos lo que son la maprotilina y la amoxapina. Estos tienen una estructura similar y es importante recalcar que tienen efectos secundarios similares a los de los tricíclicos. Entre estos podemos encontrar lo que son las crisis convulsivas, los síntomas extrapiramidales, la activación, el insomnio, la sedación. Estos medicamentos se han dejado de usar por estos mismos efectos adversos. En Colombia lo podemos encontrar la amoxapina como Demolex en tabletas de 25 miligramos y la maprotilina en 25 y 75 miligramos. Además encontramos la paroxetina, que es un antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. El efecto adverso más importante es la disfunción eréctil. En Colombia lo encontramos como paroxetina en 20 miligramos tableta. Por último, en los tetracíclicos encontramos lo que es la mianserina. Este no inhibe lo que es la recaptación de la noradrenalina, sino que actúa más bien como antagonista de receptores alfa 1 y alfa 2, lo que prácticamente hace que haya una liberación de noradrenalina. Además tiene bastante actividad antihistamínica, y entre los efectos adversos importantes tenemos la agranulocitosis, la sedación. Este estuvo disponible internacionalmente, pero en la mayoría de los mercados se ha ido desplazando y ha ido en desuso, ya que pues se está utilizando más que todo la mirtazapina. Farmacocinética, tenemos que todos estos medicamentos tienen amplio metabolismo hepático, además que todos tienen buena absorción y la gran mayoría pues tienen metabolitos activos. Respecto a los inhibidores de la monoaminoxidasa, son un grupo de fármacos cuyo metabolismo, mediado por CYP, está relacionado a un prolongado proceso de primer paso, por lo que su biodisponibilidad se ve asimismo afectada por esta razón. Por otro lado, la eliminación del fármaco se da en 24 horas, pero la actividad del enzima MAO no se recupera sino hasta 2 semanas después de la suspensión de su uso. Su mecanismo de acción consiste en la inhibición de la enzima monoaminoxidasa, enzima mitocondrial cuya función es producir el catabolismo de los neurotransmisores, la dopamina, serotonina y norepinefrina, y en este sentido también podemos entender que existe MAO-A, que metaboliza dopamina, norepinefrina y serotonina, y MAO-B, que metaboliza únicamente dopamina. La inhibición de MAO-B no tiene importantes propiedades antidepresivas. Por otro lado, dentro de su distribución y absorción, estos fármacos tienen una buena y rápida absorción al administrarse por vía oral, poseen gran volumen de distribución y se encuentran altamente unidos a proteínas. Los IMAO no selectivos también pasan por un extenso metabolismo de primer paso en el hígado. Los inhibidores de MAO-B son metabolizados por el sistema del ciclotocromo P450. La seligilina, por otro lado, tiene metabolitos activos. Se excretan principalmente en la orina, principalmente como metabolitos. Para los fármacos disponibles tenemos presentaciones reversibles e irreversibles. Dentro de las reversibles encontramos más la moclobemida, que es selectivo para MAO-A, y sus usos son en depresión mayor y fobia social.
Cabe resaltar que no está aprobado en Estados Unidos. Las dosis para depresión son de 200 miligramos día dividido en 2 dosis. Se puede incrementar la dosis gradualmente una semana después de iniciar el tratamiento. La dosis máxima es de 600 miligramos día. Tiene una presentación en tabletas de 100, 150 y 300 miligramos. Dentro de los irreversibles encontramos la seligilina, que es selectivo para MAO-B a dosis bajas. Se usa para trastorno depresivo mayor y Parkinson. Tiene presentación oral y parche transdérmico. La dosis inicial se aplica parche de 6 miligramos por 24 horas una vez al día. Aunque la dosis inicial es la dosis objetivo, se puede aumentar la dosis diaria en función de la respuesta clínica en incrementos de 3 miligramos por día cada 2 semanas, hasta un máximo de 12 miligramos cada 24 horas. En Parkinson, la dosis oral es de 5 miligramos 2 veces al día junto con levodopa. Por otro lado, la isocarboxacida no es selectiva, tiene presentación oral y la dosis inicial es de 10 miligramos 2 veces al día. Puede aumentar la dosis diaria según la respuesta y la tolerabilidad en incrementos de 10 miligramos cada 2 a 4 días hasta 40 miligramos por día al final de la primera semana, divididos en 2 a 4 dosis por día. Después de la primera semana puede aumentar hasta 20 miligramos por semana hasta un máximo de 60 miligramos por día. Puede tomar de 3 a 6 semanas para ver los efectos. Por otro lado, también encontramos la fenelcina, que no es selectiva y se usa para trastorno depresivo mayor. Tiene presentación oral de tableta de 15 miligramos, dosis inicial sería de 15 miligramos de 1 a 3 veces al día. Se puede incrementar la dosis dependiendo de la respuesta y la tolerancia del paciente al fármaco. Se pueden incrementar las dosis de 15 en 15 a intervalos de 2 a 4 días hasta 60 miligramos. Algunos pacientes pueden requerir hasta 90 miligramos. La tranilcipromina no es selectiva y se usa en trastorno depresivo mayor. Tiene presentación en tableta de 10 miligramos y la dosis inicial es de 10 a 30 miligramos al día, dividido en varias dosis. Si los síntomas no mejoran después de las 2 semanas, se puede incrementar la dosis de 10 en 10 miligramos al día a intervalos de 1 a 3 semanas. La dosis máxima es de 60 miligramos al día. Este grupo de medicamentos tiene una serie de efectos adversos e interacciones, como pueden ser el síndrome serotoninérgico, que es de importancia clínica y puede darse por la administración concomitante de triptófano o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Fármacos como la meperidina, el tramadol y simpático-miméticos también están contraindicados en el uso concomitante de IMAO. Estos últimos están muy presentes en fármacos utilizados para cuadros de alergia y resfriado. Los alimentos con altos niveles de tiramina también deben evitarse mientras se administran IMAO, ya que pueden producir aumento de la presión arterial, pudiendo llegar a una crisis hipertensiva. Los alimentos de este tipo son embutidos secos, carnes, vino, cerveza y otros productos fermentados. La tiramina a su vez está relacionada a liberación de catecolaminas al momento de ser metabolizados por la MAO intestinal, por lo que al usar IMAO, la tiramina pasa a circulación como liberador de catecolaminas, produciendo taquicardia, diaforesis, hipertensión arterial y visión borrosa, síntomas manejables con fentolamina. La administración crónica de IMAO puede provocar a su vez hepatotoxicidad. Dentro de los principales efectos adversos de los IMAO encontramos tremores, hipertensión arterial, taquicardia, impotencia sexual y aumento del peso, así como también mareos.